puede acompañar Julia Benayen, que nos va a presentar las fachadas de madera termotratada de Luna Wood. Hola Julia, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola a todos, bienvenidos. Hola Y Paloma. estoy acompañada también de Daniel Guzmán, de Vertical, que nos va a presentar fachadas y cubiertas verdes inteligentes. Bienvenido también, Daniel. Gracias, Paloma. Pues ahora, si os parece, lo que vamos a hacer antes de dar paso a la primera ponencia es repasar un poquito en qué parte del ciclo estamos. Estamos en el ecuador del ciclo. Lo tengo aquí preparado para ir mostrándonos un poco todo lo que hemos estado viendo. Si os acordáis, la semana pasada empezamos a ver todas las herramientas que os proporcionamos desde CIPE para hacer proyectos de bioconstrucción. En ese sentido, pues os dimos una serie de pasos a seguir y una serie de herramientas asociadas a cada uno de ellos, que esto también lo vamos a ampliar en las últimas jornadas. Después estuvimos viendo toda la parte de aislamientos y revestimientos, tanto con SUCIR como con CUMEN, que nos presentaron, por un lado, todos los aislamientos de origen vegetal, aislamientos con materiales reciclados, etcétera, como esos morteros de CUMEN, que son sin aditivos, con lo que tienen un mínimo impacto ambiental. A continuación, el jueves ya vimos la parte más estructural, centrado tanto en la madera cerrada de pilares, vigas, tercias y demás, como la prefabricación, esta combinación de madera con paja para hacer este cerramiento estructural, digamos, que serían los módulos alfawall de Ocambuga. Y hoy nos vamos a centrar, como comentábamos, en esta parte. Sería, pues, en primer lugar, ver todo lo de madera termotratada, que es una solución natural y renovable para los revestimientos, y a continuación centrarnos en la parte de fachadas y cubiertas vegetales inteligentes. Por último, os invito también a que participéis en el seminario de mañana y pasado, porque es donde vamos a ver el enfoque más práctico de este ciclo de seminarios, ¿vale? Así que, bueno, sin más, lo que vamos a hacer es dar paso a la primera ponencia. Comentaros que nos podéis hacer llegar cualquier pregunta a través del panel de webinar que tenéis ahí en vuestra pantalla, ¿vale? Las preguntas de Luna Wood las voy a recoger para poder facilitárselas a Julia, que no se va a poder quedar hasta el final de la jornada, ¿vale? Pero las preguntas de Vertical sí que las intentaremos resolver aquí en directo. Así que nada, pues ya vamos a dar paso a la primera presentación. Voy a compartirte los mandos, Julia. Vale, perfecto, ya estamos viendo tu pantalla. Vale, perfecto. El audio también es correcto, así que cuando quieras puedes comenzar. Vale. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Julia y represento la empresa Luna Wood, que es una empresa que fabrica madera termotratada y es una empresa finlandesa. Yo también soy finlandesa, pero llevo ya mucho tiempo viviendo aquí en España. Y entonces, bueno, mi papel es un poco ayudar a vosotros los arquitectos en vuestros proyectos para que podáis diseñar bien con este material. Ahora me voy a quitar el vídeo porque estoy en un pueblo muy pequeño pueblo y no tenemos muy buena conexión. Voy a quitar el vídeo y voy a compartir mi presentación. Así que empezamos. Un momento esto. Vale. Entonces, hoy vamos a hablar de madera termotratada, que, bueno, su término en inglés es Thermowood, que es una solución natural y renovable para revestimientos. Y yo lo he pensado a un poco dividir en tres partes. La primera parte es un poco el tema de producción y que empezamos desde materia prima. La segunda vamos a hablar de las principales propiedades de este material y luego la tercera parte es ya para qué tipo de aplicaciones tiene y cómo podemos usar y mantener el revestimiento para que tenga la larga vida útil y que funcione bien. Así que empezamos solamente un par de palabras sobre la empresa que represento, Luna Wood, que es una empresa así tamaño medio, finlandés, y tiene unas ventas anuales de 50 millones de euros al año. Y tenemos dos fábricas ahí más o menos en el norte de Finlandia, que producen en total 155.000 metros cúbicos anuales de madera termotratada. Y así somos uno de los principales productores de este material, además de ser uno de los primeros, los pioneros que empezaron con produciendo este material. Y quería comentaros que a veces quizás podéis ver esa marca que se llama Thermowood
Y esa es una marca registrada que es propiedad de la Asociación Internacional de Thermobut. Y entonces en esa asociación están miembros muchos de los productores y también otras empresas que les interesa el tema de madera termotratada. Y esta marca es un signo de productos de madera fabricados a través de un proceso patentado que se desarrolló en Finlandia ya hace más de 20 años. Y bueno, hay madera termotratada también de otras formas, pero cuando veis esta marca se sabe que es de este proceso que os voy a contar hoy y también que tiene control control externo de calidad de, los institutos reconocidos. Entonces, bueno, es una cierta marca de calidad también. Y no podría yo hablar de este material sin empezar a hablar sobre los bosques. La historia del Unabus empieza evidentemente de un bosque y en este caso un bosque nórdico. Y este material viene siempre de bosques sostenibles, digamos que cuando se corta un árbol se planta más de un árbol, es decir que el bosque en Finlandia crece todos los años unos 30% más que se cortan. Y Finlandia vive realmente de industria de madera, de papel, de todo tipo de como bioeconomía. Entonces, el bosque es muy importante para la economía finlandesa. Y por eso se cuidan bien los bosques y siempre que hay que plantar más árboles cuando se les corta. Eso sí, solamente porque a veces todavía hay ese pensamiento que cortar árboles es malo, pero en este caso es muy bueno. También quería comentar que como las fábricas tenemos ahí en el norte de Finlandia, donde también viene la materia prima, estamos usando dos especies principalmente para ese material. Uno es el pino nórdico, que se llama aquí el Pinus silvestris, y otro es el abeto, el Picea abies, que son dos coníferas que son los más habituales de los países nórdicos. Y realmente ese termotratamiento se puede hacer casi con cualquier especie de madera, pero tiene especialmente sentido hacerlo con coníferas por el simple hecho que estas maderas normalmente no son naturalmente durables, no se puede usarlos bien en intemperie sin darles sales o otro tipo de tratamientos químicos. Entonces, en este caso se hace ese tratamiento para mejorar su durabilidad en intemperie. Luego explicaré más ventajas, pero esta es la principal causa. Y luego nosotros usamos siempre de la parte del tronco, se usa, digamos, la media parte que tiene nudos sanos y también la parte de duramen de la madera, que ya en sí es más durable, que luego los costeros se suele usar para estructuras. Pero la parte interior es más durable y también, bueno, si comparamos con quizás diferentes zonas donde crecen los árboles, ahí un árbol, esto se crece muy lentamente, solo 100 días al año más o menos, y tiene así una veta muy recta y también tiene unos nudos sanos y, bueno, dependiendo si es abeto y pino, puede tener muy pequeños, el pino tiene un poco más grandes, pero menos cantidad que tiene el abeto. Pero usamos las dos especies. Luego vamos a hablar un poco del proceso, cómo funciona esto. Entonces, nosotros recibimos ya la madera serrada, digamos la madera en tablas, que viene a nuestras fábricas. Y estas tablas ya están principalmente un poco más secos que la madera recientemente cortada, pero nosotros luego le aplicamos ese proceso de modificación térmica. Y esto consiste en 3 fases, que al principio se va incrementando lentamente la temperatura en unos hornos así especiales y el material se va secando a casi a 0% de humedad. Y esa subida se va controlando porque esto tiene también, aunque parece fácil, pero tiene su aquello, hay que saber exactamente cuáles son los tiempos y la temperatura. Y luego se usa también vapor de agua para evitar que la madera se agriete o se queme, porque esta al final se va a llevar hasta 212 grados en caso de Thermo-D, que es la madera más durable, y entonces a esa temperatura tan elevada empiezan empiezan ciertos cambios en la estructura celular de la madera, especialmente en la hemicelulosa, que es una parte importante de la madera. Y
por esa degradación térmica de las hemicelulosas tenemos algunos cambios permanentes en la madera que significan que se va cogiendo otras propiedades que os voy comentando. Y luego en la tercera fase hay una refrigeración lenta y también se va un poco añadiendo humedad porque está en el 0% y se va ajustando el contenido de humedad a nivel entre 4 y 7%. Y sigue siendo bastante seco, pero por lo menos tiene un poco de humedad. Y todo ese proceso depende cuánto dura según el grosor que tiene la madera. Puede ser entre, digamos, 1 día y medio y 3 días, según los grosores de la madera. Luego, después, como he dicho, ese material va cambiando un poco sus propiedades en comparación con el vino abeto que conocemos sin ese tratamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, un tema muy interesante es la estabilidad dimensional. Este material conserva su forma mucho mejor que madera sin tratar y por eso también su uso en las fachadas y también como tarima. Se puede usar en cualquier tipo de clima. Nosotros vendemos en 50 diferentes países, en todo tipo de climas y no hemos nunca tenido ningún problema. Es decir, que se puede usar en países muy fríos y con mucha humedad o países secos, por ejemplo, en Arabia Saudí, cosas así, sitios también se está usando. Y tiene una buena resistencia a la intemperie. Luego hablamos un poco de la resistencia que tiene a los hongos. Y como no se añade nada más que agua, digamos vapor de agua y temperatura, no contiene ningún tipo de producto tóxico. Además, como pierde agua en el proceso, entonces las células que tiene se van quedando huecos y tiene muy buen aislamiento térmico. Su conductividad térmica está bajando bastante y entonces, bueno, también es un material ideal para fachadas ventiladas. Luego, sin resinas, al final el producto, como pierde durante ese termotratamiento las resinas, luego no hay ese problema más adelante cuando se calienta, por ejemplo, la fachada, ya no pierde resinas. Viene de silvicultura sostenible, como hemos hablado, y luego también tiene muchas propiedades ápticas atractivas, como es el tacto, como es la apariencia, el olor. Eso ya cuando cualquiera que vosotros está interesado se puede mandar unas muestras y hay que tocarla porque tiene un tacto muy, muy agradable. Bueno, estabilidad dimensional creo que es una de las principales causas porque este material es tan interesante para fachadas y debe que se va justamente degradando la hemicelulosa y al final tiene, digamos, el movimiento en la dirección de fibra radial y tangencial se mejoran a 50% en comparación con la madera sin ese tratamiento. Y eso significa que ya no se curva, no se vive, aunque esté en un ambiente húmedo, no tiene ese problema de hincharse, mermarse mucho y tal. Tiene todavía pequeño movimiento entre 2 y 4%, pero es mucho menos que la madera sin ese tipo de tratamiento. Y luego también la resistencia a la intemperie, como ha perdido ese agua y tiene un contenido de humedad muy, muy bajo, aunque esté en unas condiciones muy húmedas, no va nunca a superar unos 14-15% de humedad, lo cual significa que los hongos de putrición no le pueden atacar. Entonces está como protegido contra los hongos. Y hay que decir que esta madera está en clase de durabilidad 2, que es la misma que, por ejemplo, cedro rojo, el liroco, ese tipo de maderas no está todavía en número 1, que la clase 1, por ejemplo, no está IP y teca, son las maderas, digamos, que aguantan también en contacto con el suelo, pero esa madera no se debería poner directamente en el suelo, sino está para clase de uso 3,1 y 3,2 para estar en las fachadas y aunque llueve no pasa nada, pero que no esté todo el rato en contacto con el suelo. Luego, siempre hay que decir que este material sigue siendo una madera natural y tiene el mismo proceso que tienen otras maderas de envejecimiento natural. Entonces, con el tiempo,
va cogiendo un tono gris y además bastante rápido, especialmente aquí en el clima, digamos, clima mediterráneo y también en el interior de España, va cogiendo ese tono luego con el sol y lluvia, que en sí también tiene su aquello. Y lo que pasa con las personas, un poco lo mismo, con el pelo, también con las pequeñas grietas que van viniendo con el tiempo. Por eso también luego hablamos de protección, que si se quiere mejorar, digamos, darle más larga vida útil, hay maneras de proteger con diferentes tipos de tratamientos. Luego tiene una baja huella ecológica, porque realmente no se usa mucha energía en su producción y como es material natural, también es como un almacén de CO2, como todos los productos de madera. Entonces, bueno, tiene una muy baja huella ecológica y así también el medio ambiente estará agradecido por usar ese material. Baja conductividad térmica, que también estaba mencionando, la lambda de este producto es 0,09, que donde, por ejemplo, el pino sin tratamiento tiene 0,12. Entonces también mejora bastante el comportamiento en temas de aislamiento. Y luego viene de bosques sostenibles y es un material renovable que al final de su vida, si no se puede hacer otra cosa, por lo menos se puede quemar, pero también sirve por hacer otras cosas y, por ejemplo, en nuestro caso, en la producción de Nunavut, utilizamos lo que es los restos que cuando cepillamos y viene el serrín, lo usamos para fabricar composites de madera y plástico reciclado. Lo hacemos como unas tablas para decking que vendemos luego en Finlandia en el mercado doméstico. Y esto, claro, tiene una vida circular, no se desprecia ningún producto durante el proceso y así también es una cosa muy, muy interesante. Luego quizás vamos ya hablando un poco sobre el uso de este material y los detalles, aunque ese material se comporta bien en el intemperie, nunca está mal por un poco cuidar de los detalles para que pueda tener más larga la vida útil. Entonces, siempre, como en cualquier producto de madera, está bien proteger las testas de la madera, por ejemplo, con ese tipo de detalles de aluminio, de otro tipo de madera, para que la agua de lluvia no está todo el rato atacando ahí las testas de la madera. Y lo mismo cuando está el material, a ver, voy a quitar esto. Lo mismo cuando está ese material muy cerca al suelo, digamos, la fachada llega casi al suelo, también se va salpicando el agua de la lluvia y la humedad le va atacando, digamos, se le va dando ese aspecto un poco más feo. Entonces está bien siempre considerar una distancia suficiente entre la madera y el suelo o quizás también añadir grava en el suelo que no se salpique tanto y mucho más este tipo de temas para que no tenga ese problema o por lo menos que se puede quitar, digamos, una pieza, un zócalo, se puede quitar y renovar más adelante cuando la madera se pone un poco fea. Luego, a ver, ahora no se me cambia la página. A ver. Ahora. Luego, lo mismo aquí en estas fotos, se ve también que la madera no llega al suelo. Estos son proyectos de María Castelló, un arquitecto en Formentera que hace proyectos así muy singulares también y siempre lo diseña en la manera que la madera está bien protegida. Y aquí, por ejemplo, en esta otra foto se ve que bueno, vienen algunas manchas cuando la lluvia cae cuando la lluvia cae en la fachada pueden quedarse algunas manchitas y tal, entonces se puede diseñar algún tipo de tubos o cosas que pueden también evitar ese tipo de problemas. Luego aquí también un poco protegiendo las testas en las esquinas, también se puede usar como ingletes para que la madera va en inglete,
que luego no haría falta este detalle, pero se puede hacer en varias formas. Y luego también los tornillos que se usen siempre de acero inoxidable para que no queden manchas luego en la madera con el tiempo. Luego, el tema de las instalaciones. Una curiosidad que quizás es bueno saber con este material es que el pino y abeto, cuando han tenido ya ese termotratamiento, se comportan un poco una forma diferente. Entonces, muchas veces el carpintero sabe que la madera normalmente se instala a la parte de corazón a la vista. En la fachada, el corazón está a la vista, pero en caso de abeto, cuando está termotratado, es mejor instalarlo la parte de albura como cara a vista. No sabemos exactamente por qué, pero parece ser que funciona mejor y no se sale la veta cuando lo pones así, en digamos, la parte de albura, no sale la veta. En otra forma, se podría empezar un poco como sale la veta con el tiempo. Y luego, como este material está un poco más rígido, frágil, entonces, cuando, por ejemplo, atornillando, es mejor usar tornillos autoperforantes o hacer un orificio pretaladro antes de la fijación, porque facilita que no se agrieta la madera y digamos, no se rompa. Y siempre también un poco vigilar las distancias al borde, que no se fija demasiado cerca del borde. Y otra cosa es también, y siempre importante con todas las maderas, y quizás una causa más importante cuando algo pasa con esa madera, es la falta de ventilación. Entonces, siempre tenemos que asegurar que la madera puede ventilar y por eso el uso de fachadas ventiladas, no ponerlo directamente con el soporte, sino siempre dejar suficiente ventilación detrás. Y ya esto de proteger las testas y tener la distancia al suelo. Y aquí viene un poco el tema de la ventilación, que en caso de si son tablas o listones en forma vertical, entonces hay que hacer como un poco un doble rastrelado, donde se puede garantizar también la ventilación de abajo a arriba y siempre ver que no se quita la ventilación tampoco arriba, que tenga siempre esa garantizado. Y cuando los listones o tablas horizontales, entonces solamente haría falta un rastrelado a la dirección vertical y ahí ya se podría poner luego las tablas en forma horizontal. Y también manteniendo un poco la distancia entre ejes, entre los rastreles, para que tengan suficientemente soporte. Y quizás también aquí está bueno decir que ese material es solamente para uso decorativo. No es un producto estructural, porque con el termotratamiento se pierde algo de resistencia mecánica y entonces no tiene una clase resistente fijado. Y por eso no se recomienda su uso en estructuras. Así se va muy bien para fachadas. Luego, sobre los tratamientos, como hablamos en el tema de envejecimiento natural, la madera va teniendo su tono gris con el tiempo, pero si se quiere mantener más tiempo el color original de la madera, que en este caso, como es termotratada, como está casi como tostada, el color es así un poco más marrón, se puede aplicar a este material los mismos tratamientos superficiales como para otras maderas coníferas o tropicales. Eso solamente hay que tomar en cuenta que la absorción puede ser un poco diferente porque esta madera, como es tan seca y no absorbe bien la humedad, por ejemplo, le puede costar un poco más absorber los tratamientos también. Se puede tratarlos con aceites naturales para madera. Hay muchas marcas, están los de Osmo, están Livos, está Bona. Hay muchas marcas de diferente tipo de aceites que especialmente para suelos los aceites es la mejor forma de proteger y también en fachadas se puede usar aceites. Luego hay ceras, por ejemplo, hay esa marca Rubio que tiene como un wood cream que también es muy bueno, es a base de ceras y se puede usar en exterior
y también deja la madera envejecer de forma natural abajo del tratamiento, pero se va cogiendo un tono más homogéneo. Y luego tenemos lasures, diferentes lasures, evidentemente se puede pintar con pinturas opacas. Barnices no son tan buena solución, digamos, todo ese tipo de tratamientos que dejan como una película que no respira bien, yo no les recomiendo por el simple hecho que entonces la madera no puede respirar y luego también por el tema de mantenimiento es mucho más complicado, o sea, hay que empezar a primero lijar antes de dar otro tratamiento. Entonces, en ese sentido, aceites, ceras y estos que no solamente se penetran en la madera y luego hay que dar solamente otra capa, es mejor hacer así. Y luego, dependiendo de cada producto, hay que volver a dar el tratamiento más adelante, dependiendo de muchas cosas, de la orientación al sol, bueno, la cara que tiene, si es el oeste, este, sur y tal, tienen diferente duración. Y también las marcas de pinturas normalmente dan ciertos consejos a cuánto tiempo hay que volver a aplicar estos productos. Solamente comentaros que estamos justamente haciendo unos ensayos con muchas marcas de tratamientos y si necesitan como más información más detallada, estamos en contacto directo con los técnicos de los tratamientos y podemos aconsejar en cada proyecto qué sería la mejor forma de tratar y dar muestras y tal. Luego, el mantenimiento, como decimos, si no se aplica ningún tipo de tratamiento, realmente el mantenimiento es casi cero. Si está en un sitio como una ciudad y tal, donde hay mucha contaminación, puede que de vez en cuando hay que limpiar la madera un poco con agua. Lo que sí que no recomendamos es usar mucha presión, por ejemplo, si se usa un Kärcher, con presión esa madera puede sufrir porque se puede abrir la veta, no es bueno usar presión, es mejor con algo que solamente limpia la superficie pero no aplica presión. Luego, para mantener la apariencia original y evitar esas pequeñas grietas, se tiene que dar ese mantenimiento regular con esos aceites y esos tratamientos que hemos hablado. Si no importa tener esto, que evidentemente es como nuestra piel, si no le damos nada, se va cogiendo pequeñas grietas que no son, digamos, estructurales, no le va a pasar nada en ese sentido, pero claro, va cogiendo esas cosas con el tiempo. Y también, sí, se puede lavar la madera que está descolorada. Por ejemplo, hay también tratamientos o, digamos, productos con cual se puede limpiar y te quita la capa esa gris y se vuelve el color original de la madera. Y nada, aquí tengo un par de ejemplos de proyectos, aquí también en España, donde se está ya usando este material quizás unos 13 años y tenemos aquí nuestra distribuidora, Cabarro Hermanos, que lo distribuye y yo soy la persona, digamos, que está directamente contratado por Lunabur y estoy ayudando en proyectos concretamente por aplicar bien ese material. Aquí, así que yo ya con estas fotos, estoy terminando mi parte de charla. Lo único que, por favor, síguenos en redes sociales y aquí también, como ahora estamos en SIPE, ahí pueden hacer presupuestos y encontrar los detalles de revestimientos de Lunabur y luego también en nuestra página web se puede encontrar mucha más información, vídeos y todo tipo de inspiración para sus proyectos. Así que yo creo que yo he pasado mi tiempo. Muchas gracias y para cualquier tema de dudas, que lamentablemente no puede quedarme más, me pueden contactar y también así podemos contestar a sus dudas. Gracias y buen día. Sí, Julia, voy a hacer una cosa, te voy a despedir a ti. Muchísimas gracias por participar. Ya te estoy recopilando todas las preguntas que están llegando. Vale. Y voy a mostrar a los usuarios y a los asistentes dónde pueden encontrar los productos de Lunabur en el generador de precio. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias y adiós. Buen día. Adiós. Vale, perfecto. Pues ya estáis viendo
mi pantalla, este es el generador de precios. Directamente he ido al apartado de fachadas y particiones, al capítulo de fachadas y particiones, al subcapítulo de fachadas ventiladas y al apartado de revestimiento con lamas o listones de madera termotratada, que son las que ha presentado hoy Julia. Aquí tenemos una de las unidades de obra que tenemos desarrolladas. En primer lugar, lo que veis es una serie de documentación donde podéis pues, ampliar todos los datos. Aquí incluso tenemos para la selección de posición horizontal o vertical de las lamas la guía de ejecución que también ha mostrado Julia en su presentación, donde nos dice, pues bueno, pues todo ese tipo de recomendaciones o buenas prácticas, como ella le ha llamado detalles, es importante a la hora de realizar esta prescripción. Lo tenemos ahí a modo de información y lo tenemos en el correspondiente programa que ahora les enseñaré. Bueno, pues una vez que seleccionamos los elementos, las fijaciones que vamos a tener en función de la subestructura, soporte y demás, lo que hacemos es... espera que va un poco ralentizada la pantalla. Vale. Eso, estaba comentando esta parte de la subestructura soporte. Una vez que seleccionamos el tipo de naturaleza que va a tener ese soporte, que va a condicionar directamente esa fijación, ya nos iríamos a la parte de lamas, seleccionando los modelos que tenemos disponibles, o madera termotratada directamente o un lacado color gris. Aquí nos aparecen esos modelos con su ficha técnica, una imagen de la geometría, toda la especificación de dimensiones y demás. Incluso podemos elegir qué tipo de fijación vamos a usar para esas lamas o si queremos incorporar una serie de incrementos en conceptos o bien de resolución de puntos singulares, que lo podemos contemplar aquí, o lo podemos poner aquí en 0 y contemplar con la unidad de obra adicional que tenemos aquí. Y este incremento sería para este tipo de fachadas que sean con una geometría más singular y que vaya a tener una repercusión en recorte por la propia geometría. Y luego el tratamiento, si queremos o no añadir tratamiento. Bueno, como comentaba, el generador de precios incluye este precio descompuesto, donde podéis ver esos precios de referencia que ya me preguntaban por el chat. Pero es que además en el pliego de condiciones lo que tenemos es una serie de apartados que van a estar presentes en el proyecto y que son muy interesantes porque aquí en esta parte donde vamos a especificar tanto la normativa, el criterio de medición que vamos a tener en cuenta, si es necesario o no tener unas condiciones previas o bien del soporte o bien temas ambientales que no nos permitan el trabajo o si el contratista necesita tener también alguna condición previa y demás. Y luego lo que tenemos pues, es una serie de fases de ejecución donde también se especifica cada uno de los procesos que va a ser importante llevar a cabo para realizar correctamente esta fachada ventilada. Igual tendríamos también toda la parte de residuos que estuvimos viendo también el primer día. Aquí lo que se hace es que se realiza una cuantificación según los códigos LEED de los residuos que vamos a tener. Y la parte de indicadores de impacto ambiental, que como veis ya nos aparece aquí el logo de Nunavut con los datos de cada uno de los indicadores ambientales por etapas. Bueno, mejor dicho, por bloques de etapas. Aquí tendríamos el primer bloque corresponde a toda la parte de fabricación del producto, o sea que engloba desde la extracción hasta la fabricación, la parte de construcción y la parte la parte de transporte del producto y la parte de construcción, que sería la A5. ¿Vale? Luego, pues, como comentaba, tenemos también esa unidad de obra adicional de puntos singulares, que la tenemos aquí, ¿vale? Os invito a que la veáis con un poco más de detenimiento. Y también tenemos la opción de una fachada ventilada, en este caso con listones, ¿vale? El material que se coloca sería distinto, la geometría es distinta y se le coloca con una separación entre los elementos, con lo cual, pues también a nivel visual el formato es distinto. Vale, pues si os parece vamos a pasar ya a la segunda ponencia. Voy a dar los mandos a Daniel y vamos a empezar a ver esta segunda parte relacionada con todo el tema de cubiertas y fachada vegetal. Hola Daniel, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal, Paloma? Sí, te escucho perfectamente. Perfecto, ¿Me ya escuchas estamos bien? viendo tu pantalla. Perfecto. A Así ver, que nada, cuando quieras, puedes comenzar. dame un segundo. Vale.
¿Veis mi pantalla, no? Sí, ya estamos viendo en la portada, así que perfecto. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Daniel Guzmán, CEO de la empresa Vertical. En Vertical nos dedicamos al desarrollo de tecnología para la aplicación de soluciones a nivel estructural de fachadas y cubiertas verdes, y sobre todo lo que el núcleo de la empresa trabaja es el desarrollo de tecnología, automatización e inteligencia para la aplicación de estos productos sea realmente sostenible en el tiempo, ¿no? Sí que me gustaría, de alguna manera, antes de explicaros qué conlleva la palabra sostenible, porque es una palabra muy utilizada, pero deberíamos hacer tal vez un mejor uso de ella. Cuando hablamos de un envolvente vegetal, o qué tipos de soluciones actualmente disponéis para aplicar este producto en los retos urbanísticos de hoy en día, ¿no? Entendemos que al final estas soluciones, ya sean cubiertas o fachadas verdes, son soluciones que nos tienen que permitir abordar diferentes necesidades o diferentes retos, digamos, sociales, medioambientales y otro tipo de relación con el entorno. Si entendemos que al final el crecimiento demográfico de la población en espacios urbanos es exponencial, y estamos hablando que el 80% de la población vivirá en grandes urbes en 2040 o 2050, obviamente nos afrontamos a una gran necesidad de incorporar espacios verdes. Pero si sabemos como tal que esos espacios verdes, parques y jardines cada vez son más limitados y cada vez disponemos más de un cuarto paisaje, que estaríamos hablando de esas fachadas o medianeras o montoneros arquitectónicos, pues obviamente las soluciones pensadas en renaturalización se prestan a utilizar estos espacios como nuevos elementos verdes. Sí que hay que entender de que estos nuevos espacios son sumamente hostiles, porque al final adherimos vegetación en un espacio donde no estaba pensado para ella, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos que entender es que el verde como función es la suma de elementos de cubierta verde más fachada verde más muro verde. ¿Qué significa todo esto, no? Cubierta verde no voy a profundizar mucho porque entiendo de que los aquí presentes sabemos la descripción de cada uno de los sistemas, y quiero utilizar este tiempo sobre todo para que entendamos qué pasa con el después, qué pasa con el mantenimiento, cómo podemos proteger estos elementos, y solamente voy a hacer un breve resumen de imágenes en cuanto a la definición de los diferentes sistemas. Cuando hablamos de cubierta verde estamos hablando de superficie en techo, que pueden ser extensivas, semi-intensivas o intensivas según el grado de carga de peso o según el elemento vegetal. Y cuando hablamos de fachada y muro verde, pueden ser fachadas verdes, sistemas de cables, por ejemplo, adheridos a una piel del edificio, y muro verde, pues obviamente hablamos de una solución más opaca, como hablamos en la imagen de la esquina. Sí, como veis en la imagen intermedia, lo podemos entender así como una cubierta verde. Estaríamos hablando que empieza en grado 0 hasta 45 grados, y una fachada o muro verde empezaría a partir de los 45 grados. En esta imagen lo podemos ver más claro, ¿vale? Únicamente lo que delimita es el grado para el cambio de la solución sistémica en la adhesión a la piel del edificio. Pero si de alguna manera estamos pensando en la realización de estos elementos vivos, en estos retos urbanos de los que comentábamos, quiero pivotar en esta diapositiva donde intento explicaros y sintetizaros cómo podemos incorporar estos elementos siendo eficientes a lo largo del tiempo. De alguna manera, en lo que ocupa en la presentación, vamos a hablar de inteligencia o sistemas inteligentes. Pero esta inteligencia o dispositivos inteligentes pivotan con otros elementos, otras gráficas. Hablamos de inteligencia cuando hablamos de adaptación al espacio y lugar. Inteligencia también es entender y respetar. Y debemos aprender a mirar estas instalaciones como lo que son: seres vivos con necesidades muy concretas. Sostenibilidad. Esto es un punto para mí súper importante, ¿no? Sostenible no llega a ser bien el verde como tal. Al final, sostenibilidad es el azul, por ejemplo, del agua. Cómo hacemos uso de este recurso y cómo utilizamos este elemento en el tiempo. Y así como trabajamos en las instalaciones, ¿no? Os he hecho una pequeña
síntesis de lo que para mí es sostenibilidad y lo defino de esta manera. Los sistemas biológicos se deben mantener productivos con el transcurso del tiempo. Debe haber un equilibrio con los recursos de su entorno. Y la explotación, que este es un dato importante, de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. Para mí, entiendo la sostenibilidad de esta manera y a través de los sistemas que aplicamos desde Vertical debe ser así, que la explotación o el equilibrio debe ser por debajo de los recursos de lo que se implanta, ¿no? Sobre todo debemos entender estas infraestructuras verdes, urbanas, como elementos que si no ponemos tecnología o recursos o un proceso de mantenimiento, estas instalaciones tienden a ser entrópicas, ¿vale? Cuando hablamos de entropía hablamos del caos, hablamos a un desorden. Si de alguna manera cuando terminamos la instalación la dejamos sin un mantenimiento o sin un protocolo de actuación, pues obviamente tienden al caos y el caos supone reparaciones, altos costes de mantenimientos y obviamente estaríamos explotando los recursos por encima de lo que se presta y no estaríamos siendo sostenibles. Y por otra parte, lo que sí importa, y para mí es importante la aplicación de la tecnología o dispositivos inteligentes, es para tener de alguna manera controladas las instalaciones y tender a ser más sintrópicos. Tender a que las instalaciones tengan puntos de control que permita tener una instalación de gran tamaño o gran calibre o muchas instalaciones controladas para que de manera subyacente todo este capital natural pueda abordar las diferentes necesidades por las cuales se está implementando. No podemos ser sostenibles si al final constantemente estamos renovando plantas o tiene un alto coste económico. Al final, la economía también debe ser sostenible, no porque se pueda pagar estas instalaciones, tienden a ser significantemente sostenibles, ¿vale? Entonces, esto es el punto importante donde yo me voy a mover a través de esta presentación. Si nosotros actualmente las instalaciones se afrontan desde la jardinería y no se afronta desde la tecnología o desde la ingeniería, lo que ocurre es, tenéis aquí esta primera gráfica que lo defino bastante bien, es que a falta, veis aquí inteligencia y veis sostenibilidad. Si utilizáis un sistema de controlador convencional, un timer, pues obviamente tiendes a ser más entrópico en la instalación, que es el primer gráfico, y si utilizamos tecnología en IoT, automatización, domótica, tendemos a que esas instalaciones y infraestructuras verdes son más sintrópicas. Segunda gráfica. Si de alguna manera utilizamos un sistema de timer o un controlador convencional para el mantenimiento de las cubiertas o las fachadas verdes, pues obviamente tenemos un mayor tiempo de actuación y obviamente se incrementa lo que es el consumo. ¿Por qué? Porque no trabajamos bajo demanda. Trabajar con sistemas en IoT o en automatización o inteligencia artificial nos permite que la planta se gradúe en base a su punto de marchitez y en base a sus necesidades fisiológicas. Por lo tanto, el tiempo de actuación de los recursos humanos siempre será menor porque se acude menos y, por lo tanto, el consumo del agua también se verá aplicado y será bastante menos. Y la última, no solamente trabajamos con dispositivos inteligentes, sino que las empresas de jardinería actualmente se tienen que formar, capacitar y, de alguna manera, cambiar una manera de trabajo más correctivo, por así decirlo, a un trabajo más preventivo. Si estas infraestructuras verdes urbanas las entendemos como que hay un capital natural, vegetal, que hay que proteger, pues obviamente entendemos que si una fachada verde o una cubierta verde hay un activo natural X de valor, tenemos que vigilar más, tenemos que ser más preventivos, porque si llegamos al punto de corrección, esas cubiertas o fachadas, pues obviamente supondrán repoblar, supondrán reponer, supondrán arreglar y eso conlleva un mayor gasto y obviamente también una percepción más negativa para la propiedad que se instala a estos elementos. Retos a cumplir con las instalaciones de fachadas verdes. A nuestro modo de ver, los dispositivos inteligentes
nos deben permitir hacer una reducción de trabajos. Nos debe permitir tener una visualización en tiempo real de lo que sucede en una instalación para acudir en tiempo y en forma al elemento y, de alguna manera, actuar en base a la avería que se produce y no en base a visitas periódicas. La tecnología nos debe permitir ser escalables. La inteligencia, a través de un clic, nos permite disponer de muchas instalaciones en muy poco tiempo sin tener que ser visibles. En una instalación no solamente de cubierta y fachada, no solamente ocurre problemas de agua, también hay grupo de presión, hay electricidad, hay otra serie de elementos que pueden hacer peligrar la instalación y, por lo tanto, que a través de un clic podamos tener todo este background de información nos permite abordar todas las incidencias o problemas que ocurren en cada una de las instalaciones. Lo que os comentaba, sostenible, la instalación debe de ser capaz de regar bajo demanda y que, de alguna manera, estos mínimos consumos garanticen su supervivencia. No es lo mismo que una instalación de fachada o cubierta verde consuma 12 litros el metro cuadrado o consuma 3 litros el metro cuadrado día. Si proyectamos este elemento como un proceso, deberemos entender de que cada día, si hay un sobreregado, estamos, aparte de malgastando el agua, estamos también, obviamente, incrementando la factura de la propiedad. Y esto es importante a tenerlo en cuenta. Y, sobre todo, datos. O sea, debemos ser capaces de disponer de unos datos en tiempo real para tener una instalación más controlada y más saludable. Pero ¿cómo podemos aplicar estos criterios? A ver, se me queda clavada. Bien, este es el punto crítico o donde nos intentamos mover nosotros, de la patata caliente, como llamamos el vertical. Normalmente, desde los arquitectos, y muchos estáis aquí para ver cómo proyectáis el tema de cubiertas y fachadas, pues se trabaja como un elemento constructivo más. Y sí, es una fachada ventilada, se construye como una fachada ventilada más, pero debéis entenderlo como un proceso, más como un elemento constructivo. Si lo entendemos de esta manera, entendemos de que al final, aparte de una elección de un sistema y de una tecnología adecuada proyectada para esa infraestructura verde, debemos entender que el instalador no es el finalista, simplemente es el intermediario. Luego viene una empresa de mantenimiento y luego viene, pues obviamente, unos procesos de control. Aquí veis un punto azul determinado como el fin de la instalación y se inicia como el posible punto de fractura, ¿no? A veces tenéis una licitación que se está ejecutando, no se termina bien, esto es un elemento vivo, requiere unas necesidades y, pues, por ejemplo, algo muy sencillo que pasa en las obras, que cierran las luces, que apagan los servicios y eso afecta, obviamente, a la instalación viva, ¿no? Y si no tenemos sensores que nos digan lo que está sucediendo, pues obviamente pues sucede de que puede fallecer. Y si fallece, pues obviamente le suben los costes. La historia es que debéis entender de que si queremos poner una fachada o una cubierta verde, con el proyectista, juntamente con la propiedad, se debe entender la contratación de estos elementos como un elemento holístico. La edificación tiene que evolucionar, tiene que funcionar y tiene que ser funcionar sobre todo a lo largo del tiempo. Y eso significa que al final debe haber un contrato de mantenimiento y no debe preocupar hablar de mantenimiento. Estos elementos ofrecen una serie de bondades y de mejoras a la edificación, una plusvalía que obviamente es totalmente amortizable. No sirve de nada proyectar estos elementos si no hay un mantenimiento contratado después. O sea, porque al final esto se muere y genera una relación negativa en el sector y precisamente estamos aquí para evitarlo así. Si nosotros resolvemos este posible punto de fractura con la tecnología y con los servicios de control y una supervisión con las empresas de mantenimiento locales y que estas empresas de mantenimiento, que aquí veis el rol, ¿no? El número 6, que esas empresas estén pensando en mantener esta edificación como un mantenimiento inteligente, pues obviamente trabajarán de una manera más efectiva y sobre todo menos costosa también para la empresa, pero darán un mejor servicio. Al final, si controlamos estos checkpoints que estamos poniendo aquí, el umbral de vida útil de la fachada o cubierta vegetal, pues siempre será óptimo. Si no controlamos estos checkpoints que os he puesto en esta diapositiva,
pues obviamente seguramente tendremos a ser más entrópicos y no tan sintrópicos. Nosotros, ¿cómo lo hacemos a través de Vertical? Utilizamos automatización inteligente, en este caso trabajamos con un partner que es Loxon, y a través de este partner Loxon tenemos nuestros propios dispositivos de software para el control de estas instalaciones. Básicamente alimentamos esta automatización con sensores de nivel, de agua, de fertilizantes, sensores de sustrato, temperatura, humedad, sensores de CO2, PM10, PM2,5, dióxido de carbono, control de iluminación, control de fugas de agua, que pueda ser determinante para tener un control de instalación, control de llenado de depósitos y fertilizantes, y la tecnología se ha preparado en base a el propio estudio de la fachada. No tenemos una instalación igual, todas las instalaciones son distintas, por lo tanto no es algo totalmente estandarizado. Siempre lo que hacemos es poner tantos sensores como la instalación requiera. A medida de que la instalación es más grande, obviamente ponemos más sensores para tener más resolución en las instalaciones y tener más salvoconducto para tener una instalación más controlada. Obviamente, lo que tenemos que entender es que las personas que van a mantener estas instalaciones normalmente son personal de jardinería, son personal que no les gusta la tecnología o prescinde de ella, les encanta trabajar con la planta, y tenemos que ponérselo fácil. Tenemos que entender que son lenguajes distintos, que seguramente estas tecnologías se les hacen pesadas, y lo que hacemos a través de nuestras plataformas de Vertical precisamente es facilitarle el trabajo a estas empresas de jardinería, gestionar estas alertas para que estos usuarios que deben de cuidar estas instalaciones, pues la instalación de la tecnología sea amigable y no sea intrusiva, por así decirlo. Al final, la información es poder, pero si el poder sin control no sirve de nada. Pues esto es lo que quería comentar. Nosotros lo que hacemos es, a través de automatización, generar unas nuevas plataformas de control y repartir esa información a usuarios distintos. Un usuario es la propiedad, otro usuario es el técnico supervisor de la instalación, otro usuario es el cliente, la persona de mantenimiento, y por otro lado, tener un rapport de información que de alguna manera nos permite tener un registro si ha habido X averías o piezas que se rompen, saber el por qué, y si son defectuosas, pues bueno, tener un parte de trabajo que permita indagar de lo que está sucediendo en la instalación. Básicamente y muy rápido, esto sería como la primera visual. Nosotros tenemos, digamos, una visual donde cada una, pues tenemos como un semáforo, como si fuera una estación de trenes, por así decirlo, y sabemos dónde pasa en este caso no son trenes, son instalaciones de fachadas o cubiertas, y donde tenemos una visual de humedad, de temperatura, de electricidad, de grupo de presión, y todas aquellas alertas que son posibles alertas que pueden hacer peligrar la instalación, entonces la volcamos a los diferentes usuarios. Dividimos las alertas en diferentes áreas, tipos y activos. ¿Qué significa cada cosa? Áreas, digamos, estaríamos hablando en qué se divide ese tipo de alertas, ese diagrama que hemos visto funcional antes. Pues si es riego, pues se divide una orden en un riego, y si es un cabezal de riego, grupo de presión o rotura de riego, por ejemplo. Pero luego está dividirlo en el edificio y zonas. Por ejemplo, si al final tenemos un edificio de 7 plantas y hay 7 jardines, pues el jardinero deberá identificar en qué área se produce esa avería. Sobre todo para la ganancia de tiempo, en la avería hay que recordar de que son espacios muy hostiles, y si no actúan en tiempo y forma, pues obviamente la avería ocasionará un destrozo. ¿Qué supone un jardín vertical con un destrozo a 10 metros de altura? Pues andamiaje, reparación, engorro para el cliente, todo lo que podamos evitar y reducirle el tiempo en la actuación de una incidencia, pues obviamente va a evitar todo ese engorro. Aparte, obviamente, de los costes que se implementan. Pues simplemente es eso, ¿no? Distinguimos el tipo de incidencia con un área de avería, con un tipo de avería y con el activo relacionado. Y esto lo pivotamos en diferentes prioridades. Obviamente aquí os he puesto una diapositiva para que lo entendáis. Si nosotros tenemos una falla de suministro eléctrico de un grupo de presión, es que o no tenemos agua o no tenemos datos de la instalación. Por lo tanto, el jardinero tendrá que acudir
en menos de 24 horas. Todo lo que sean inyectados fertilizante, humedad, inundación, electroválvulas, pues está en medio alto. Eso significa de que si el jardinero debería acudir, pues puede acudirlo en una estimación, una horquilla de precios, en una horquilla de tiempos de 2, 3 o 4 días, ¿vale? Y luego, pues algún sensor, algún parámetro se divide en otro tipo de tarea que no es una orden de trabajo directa, sino un trabajo programado. Esta sería la visual que tiene un jardinero, por así decirlo, supervisor de la instalación, donde nosotros rebotamos los datos de lo que sucede y aquí estáis viendo una comparativa de lo que supone trabajar con tiempo y programación de sensores y únicamente con sensores. Aquí estáis viendo el grado y consumo por horas, por así decirlo, y luego veis y días, y en el último diagrama estáis viendo lo que sería día suelto que riega bajo demanda. Como veis, según el tiempo o el clima que hay al entorno de la instalación, pues unos días riega más o riega menos. Por ejemplo, en la cuarta barra del círculo amarillo, estáis viendo que supongo que aquel día pues habría lluvias o el día estaría nublado y por eso ha consumido menos, incluso el día siguiente no ha regado, ¿vale? Esto es la diferencia entre regar con un timer o realmente utilizar tecnología inteligente para estas instalaciones. A medida que la instalación es más grande, pues los ahorros son mayores, ¿sí? Y aquí en el móvil veis un diagrama que lo que estáis viendo más que nada es cómo trabaja el sensor. El sensor trabaja mediante un punto crítico de humedad, que es cuando se activa, hasta un punto de saturación, controlando el punto de marchitez. Por lo tanto, siempre estos dientes de sierra te indican que la instalación está en buen estado. Cuando nosotros tenemos esos diagramas, los traducimos en órdenes de trabajo, que de alguna manera informamos en otra aplicación al grupo de mantenimiento, pues si ha habido una rotura de un riego, había una valvularía y aquí estáis viendo en el móvil que veis el tipo de incidencia de avería, si es urgente, si es alta, si es normal la incidencia y cuándo se ha producido y el tiempo. Esto nos permite tener un control de la incidencia para ver si se ha actuado en el tiempo oportuno. De no ser así, pues obviamente peligraría la instalación. Y aquí en estadísticas, si veis más, pues bueno, aquí estáis viendo cuándo se ha producido, cuándo se ha probado y cuánto ha sido el tiempo de resolución. Eso nos permite, de alguna manera, tener controladas instalaciones con las empresas locales y que, de alguna manera, pues si nos hemos pasado del tiempo o el tiempo ha estado en lo acordado, pues se ha resuelto como debería. Al final, simplemente es un funnel de comunicación entre las empresas de mantenimiento y nosotros. Aquí es el panel, digamos, la visual mayor, es el panel nuestro de control que cuando se van a hacer los trabajos programados y aquí en reportar avería estáis viendo simplemente una visual de lo que ve un cliente. Si de alguna manera ve algo que es sospechoso de una incidencia, pues de alguna manera también le damos un punto de control al cliente para que pueda añadir una foto, un tipo de avería y todo va informado al mismo histórico de trabajo entre las partes, entre la empresa de mantenimiento, nosotros y el cliente. De esta manera, el cliente va recibiendo información en tiempo real de cómo se va gestionando su avería. Básicamente, no puede haber dispositivos inteligentes si no hay un mantenimiento inteligente. Esas incidencias las diferenciamos en OTs o en TPs. Una OT es una orden de trabajo y una TP es un trabajo programado. La diferencia es que una orden de trabajo es directa en base a una incidencia o una gravedad y un trabajo programado son los trabajos periódicos de podas, limpiezas y demás que se añaden si hay algún tipo de incidencia no urgente en la próxima revisión. La gestión de activos. Poder gestionar edificios locales y técnicos en área de trabajo del jardín ofrece, digamos, una geolocalización muy importante a la hora de controlar una avería para que la empresa de mantenimiento no pierda tiempo en la ejecución de sus trabajos. Darle una plataforma a las empresas de mantenimiento para organizar sus trabajos preventivos permite una mejor organización del trabajo. Almacenar esos datos y esas acciones permite tener un control de las acciones que se acometieron. Y, por lo tanto, esa herramienta amigable no lo ven de manera intrusiva, sino la ven como un compañero de viaje que le ayuda a tener una instalación más controlada.
Y obviamente creo que es importante tener en cuenta que en esta resolución de trabajos darle una sensación de fiabilidad de los trabajos que se van ejecutando y unos informes al cliente permite tener un análisis de las roturas, de los recambios, de las reposiciones de plantas que se han podido llegar a realizar y el control de stock que permite a la empresa de mantenimiento. Básicamente, y aquí termino, para aplicar cubiertas vegetales inteligentes o fachadas vegetales inteligentes, debemos trabajar smart, trabajar con herramientas y tecnologías y software que permita abordar por diferentes vías las diferentes incidencias, ¿no? Un jardín vertical o una cubierta vegetal cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero para no mantenerlos de manera adecuada, ¿no? Entonces, sí que tiene un punto de plusvalía, sí que afronta, digamos, es un elemento natural que afronta los retos climáticos que nos afrontamos en infraestructura verde, pero si no somos capaces de ahorrar tiempo en la ejecución de los trabajos, de las tareas o prever lo que va a suceder en la instalación, pues obviamente consideramos de que no estarán ajustados, no será ajustable a las necesidades que queremos con la implementación y, por lo tanto, este sobrecoste supondrá un deterioro en el sector. Por nuestra parte, y nuestra misión es clara, es sí al verde, pero desde el aspecto funcional y desde el aspecto del mantenimiento. Entonces, no hay que preocuparse, no es más complicado que mantener una zona verde que un jardín. Simplemente la dimensión es distinta, pero si no aplicamos tecnología o metodología preparada para ello, pues estas soluciones no serán adecuadas para los retos que se están pensando. Debemos ser trazables, debemos tener el control de lo que está sucediendo en las instalaciones y, sobre todo, pues tener geolocalizados los operarios por si hay una incidencia de urgencia, que el operario sepa en cuánto tiempo tiene que ejecutar el mantenimiento. Este control de operario, juntamente con el tiempo de las averías y que os he mostrado anteriormente, es lo que hace realmente que las instalaciones sean funcionales, ¿vale? Y nada, con ello termino. Aquí tenéis mis datos. Si queréis seguirnos en las diferentes redes sociales, pues también estamos como el perfil de Vertical. Como decía con Paloma, también nos vais a encontrar en CIPE para la prescripción del producto, simplemente que lo entendierais un poquito mejor. Si tenéis alguna pregunta al margen de las soluciones sistémicas y demás que no he explicado en detalle, porque obviamente tenemos el tiempo muy limitado, pues no dudéis en hacer las preguntas oportunas, ya sea por el chat o ya sea mediante el correo, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias. Muy bien, Daniel. Efectivamente, le vamos a animar a que realicen todas las preguntas que les hayan ido surgiendo durante tu presentación a través del chat. Mientras voy a aprovechar para mostrar dónde pueden ver esos productos en el generador de precios. Y ya pasamos a resolver las preguntas que han ido llegando. Vale, pues aquí voy a enseñarlo ahora de forma distinta para enseñar también un poco de distintas alternativas del generador de precios. Ahora estoy en la versión web, que sería www.info, y aquí y vamos viendo todos los fabricantes que tenemos incorporados, el que nos interese. Por ejemplo, ahora pues vamos a ir directamente a la última parte donde tenemos a Vertical y clicaremos sobre su logo. Vale. Ya lo tenemos por aquí. Hago clic sobre su logo y me hace un filtrado de todas aquellas unidades de obra que tiene Vertical en el programa. Si vamos sobre el apartado de fachadas, ajardinamientos verticales, vemos que tenemos aquí ese ajardinamiento vertical, sistema ePanel de Vertical, en este caso para exteriores. Aquí pues podríamos ir seleccionando del ajardinamiento,
¿vale? Que en función de esto pues nos van a ir modificando todos los precios, todos los textos, el descompuesto y demás. Y ya pues tenemos aquí a modo de consulta más bien, porque en este caso lo que hace es que aparece información en pantalla, no podemos seleccionar en sí, pero sí que vamos a ver pues de qué se compone esa subestructura soporte. Podemos ver también los paneles. En concreto podríamos ver las técnicas, tanto del panel como de las fijaciones. Y por último, la vegetación, en la que ya sí podemos seleccionar también pues esa densidad que vamos a querer en concreto. Como resultado, ¿qué tenemos? Pues tenemos este precio compuesto y este pliego de condiciones directamente asociado a la selección concreta que acabamos de realizar. Ya lo podemos exportar en Arquímedes, en BC3, en Excel y demás. Además, podemos ver las otras unidades de obra. Esta sería la versión de interior, ¿vale? La voy a pasar un poco rápido. Y la parte de riego, la parte de automatización y demás, lo tenemos aquí previsto. Podéis elegir si estamos hablando de un ajardinamiento vertical o exterior interior. Aquí también tenemos toda la documentación que el fabricante nos ha facilitado. Si queréis descargar alguno de los certificados y demás, también lo podéis ver aquí. Y bueno, pues incorporar en vuestros proyectos hacer esta prescripción del sistema completo. ¿Vale? Así que os invito a que si no estáis utilizando ya estas herramientas, las empecéis a utilizar. Ahora ya sabéis en concreto la ubicación de cada uno de los fabricantes que han participado en esta jornada. Y, vale, quería aprovechar también para enseñaros este apartado de sugerencias, que es muy interesante. En las distintas jornadas de este ciclo estoy pidiendo que si algún asistente está interesado en algún material o sistema constructivo en concreto, con estas características medioambientales óptimas, sistemas constructivos que sean sostenibles o materiales que sean pues, de productos reciclados y demás, todo este tipo de sugerencias nos las podéis hacer llegar o bien a través del chat ahora mismo, o bien si vienen a posteriori a través de la web de generadordeprecios.info, del apartado de sugerencias. Aquí os podéis dar de alta de forma totalmente gratuita y simplemente pues sería enviarnos un mensaje por aquí, que nosotros todo este tipo de cosas lo tenemos muy en cuenta porque al final también queremos seguir incorporando materiales, seguir haciendo este tipo de ciclos y seguir formando a nuestros usuarios en este sentido. Vale, pues si os parece vamos a pasar ya a la parte de preguntas. Entonces, como os comentaba, todo lo que tenga que ver con LunaBoot, lo que vamos a hacer es que se lo facilitaremos a ella y vamos a la pregunta principal. Te voy a mandar una invitación. Poder. Daniel. Vale, ya lo tienes. Sí. Perfecto. Vale, alguna pregunta, si te parece. Vale. Vale. Una de las preguntas que nos ha llegado es cómo justificar el cumplimiento del DBHS. En concreto, el grado de probabilidad que va a tener el conjunto de la solución constructiva. A ver, te escucho yo mal ahora. Paloma, se te pierde la voz. Te comentaba que una de las preguntas es en relación al cumplimiento del DBHS. ¿Sí? En ese documento base, la tabla, la 7, la codificación del grado de impermeabilidad en función a una combinación de las distintas capas. Correcto. La pregunta es cómo justificar el grado de impermeabilidad de los sistemas verticales. Bueno, al final, el grado de impermeabilidad, nosotros trabajamos con el propio material de polietileno, de una ABS actualmente, y obviamente es totalmente impermeable y estanco. ¿Cómo justificarlo? Obviamente, igual que el propio material descrito. Va a estar totalmente aislado de la propia fachada a través de omegas o mésulas de fijación en el caso de recrecer aplomadas y no va a haber ningún tipo de contacto de humedad con respecto a la fachada. Vale. Por otro lado, pregunta si disponéis de declaraciones ambientales del producto. Sí, inclusive creo que las pueden encontrar ahí en CIPE.
Vale, y otra pregunta en relación con la instalación. En concreto preguntan si la instalación de los sistemas implica la obligatoriedad de contratar también la parte esta de mantenimiento y de jardinería que has comentado en la presentación. Obviamente no se obliga a nadie, obviamente como si hago un poco la comparativa de un vehículo. A nadie se le obliga que haya que mantener el vehículo, se sobreentiende que si te compras un vehículo tendrá un mantenimiento. Si la propiedad tiene una empresa local con la que trabaja y confía en ella, perfecto, será responsabilidad del propietario o en todo caso de la empresa de mantenimiento. Nosotros de lo que hablamos es que hay que hablar del mantenimiento, cómo se va a mantener, cómo se va a gestionar. Y si no se contrata el mantenimiento, ¿a qué se expone no contratando mantenimiento? A mí no se me ocurre tampoco, no sé, tener una mascota y no tener un mantenimiento. Eso significa darle agua, darle de comer. Os hago una comparativa muy simple, ¿no? Pero se trata de que entendamos que esto es un elemento vivo, ¿no? Y si cada mes se hace unas revisiones o se tiene un cuidado, no va a lucir como toca. Según el tipo de vegetación, según las necesidades de mantenimiento, se puede plantear un tipo de vegetación u otra. No pretendamos una selva de Borneo en un espacio totalmente, digamos, desértil, ¿no? Porque al final le va a afectar, el mantenimiento va a ser mucho mayor o no se va a poder ejecutar. Hay una parte de proyectar adecuadamente y la otra es hacer un mantenimiento adecuado, un protocolo, en base a esa vegetación que se proyecta. Si la idea, nosotros no obligamos a coger un mantenimiento cuando se compra un sistema vertical. Entendemos de que tiene que haber un mantenimiento y luego hay diferentes opciones de mantenimiento, desde contratar un servicio de alarmas y notificaciones y una supervisión a distancia y pasando un rapport de las actuaciones que haya que hacer o un conjunto del mantenimiento con las podas, limpiezas y los cuidados de ese jardín. El tema es que el sector de la fachada y cubierta verde para que crezca, cada vez deben haber más empresas especializadas en este tipo de mantenimientos. Si el mantenimiento se trabaja de manera correctiva, y voy un poco a la última diapositiva que os enseñaba, obviamente no se va a afrontar con las calidades o prestaciones que merece el elemento vivo. Porque si se llega tarde, estaremos reparando constantemente. Eso es lo que hay que entender. Si la propiedad eso lo entiende y la empresa de mantenimiento lo entiende, perfecto, lo van a llevar correctamente y no va a haber ningún problema. Pero se tiene que tener en cuenta la proyección de estos elementos, ya sean cubierta o fachada, desde la parte del mantenimiento. Vale, muchas gracias Daniel por la aclaración. No sé si quieres comentar algo más, porque en principio esas son las preguntas que han llegado. No sé si te ha quedado algo en el tintero por comentar. Bueno, básicamente que los que nos estés escuchando, los arquitectos y los proyectistas, que penséis un poco en verde que hace falta, eso ya lo sabemos todos, pero que de alguna manera en vuestro entorno busquéis aliados para proyectarlo. No se tiene que saber de todo, cada uno tiene que saber de su parte, pero que entendamos que el implementar una cubierta verde o implementar una fachada verde forma parte de un proceso de vida juntamente con la fachada o la cubierta del edificio. Y que de alguna manera apoyarse en especialistas para proyectar esto de manera adecuada forma parte del éxito de la proyección. No lo veáis como un elemento simplemente constructivo más o una fachada ventilada o como un objeto, sino entenderlo como un proceso que es lo que es. Vale, pues perfecto. Nada, pues darte las gracias por participar y por acompañarnos. Yo voy a terminar enseñando que mañana tendremos los dos últimos ciclos de los dos últimos seminarios de este ciclo y que os invito a todos a que os conectéis. En concreto empezaremos con la parte de herramientas OpenBIM para el diseño arquitectónico, que lo va a exponer mi compañero Afonso Solar. Y continuaré yo el jueves complementando también esa parte y especificando cómo realizar toda la selección de soluciones productivas sostenibles, cómo vamos a sacar los listados, cómo cuantificarlo y todo lo que pueda enseñaros en una hora. Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos mañana. Hasta luego.